Un nuevo estudio es de satanología, en teología se le llama así, pero nosotros le vamos a llamar a nuestra serie Satanás al descubierto. Entonces el primer tema que vamos a tratar hoy es Dios y el origen del mal. Siempre cuando tú vas a hablar con los ateos o con las personas que son agnósticas, que no creen en Dios o que no tienen un conocimiento claro de Dios, siempre surgen varias preguntas. Y vamos, antes de entrar a mirar a Satanás, sus características, su obra, su futuro, su naturaleza, vamos a comenzar a hablar un poco de la existencia del mal, Dios y la existencia del mal. Porque hay personas que te dicen así: bueno, si Dios existe y Dios todo lo creó, entonces Dios creó lo bueno y Dios creó lo malo. O también te preguntan: bueno, y si Dios existe, ¿por qué existe el mal? O si Dios existe, ¿por qué no trata el mal? Entonces vamos a estudiar un poco acerca del origen del mal y Dios mismo. Lo primero que podemos decir es que Dios no creó cosas malas. Las cosas que Dios creó que pertenecen a su creación en sí no son malas. Todas las cosas que creó Dios eran buenas. Eso lo dice Génesis, ¿no? Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Dios, por excelencia, uno de los atributos del ser de Dios es que Dios es bueno. En Él no hay nada imperfecto, en Él no hay nada malo. También podemos decir que en ninguna de las cosas que Dios creó está el mal. No existen átomos malos o moléculas malas, ¿sí? Como para decir que algo que compone lo que Dios creó sean malos. Sea malo, las personas que el mismo Dios creó sean malas. Entonces vamos a leer un pasaje que está en Ezequiel 28, desde el verso 12, donde se nos habla de la creación de Satanás. Y ahí la misma criatura, las mismas escrituras nos muestran cuando Dios creó a Satanás, un querubín. Hoy solo vamos a hablar los aspectos de Dios y la existencia del mal y cómo se relaciona con Satanás. Ezequiel 28, verso 12. El Señor va a levantar endechas juicio sobre el rey de Tiro. Y hablando al rey de Tiro, Dios le habla directamente a Satanás. Todos los teólogos concuerdan que este pasaje Dios le está hablando directamente a la entidad espiritual que se encuentra detrás del gobernante de Tiro, que es Lucifer o Satanás. Y en estos pasajes Dios nos muestra la creación de aquel querubín. Podemos decir varias cosas, por lo menos por ahora. Satanás es una criatura creada. Satanás tú no lo puedes poner en el lugar de Dios porque Dios por excelencia es eterno. En cambio, Satanás fue creado en el tiempo. Mira cómo dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Qué es eso, sello de la perfección? Que todo lo que él necesitaba como un querubín, Dios lo había hecho completo y perfecto. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, todo lo que Dios hace es bueno. Hasta este querubín, cuando la Biblia nos lo describe perfecto, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, grande, protector, con todas las cualidades de un ser creado por Dios mismo, ¿sí? El sello de la perfección estaba sobre este querubín. Y mira hasta cómo comienza a hablar ya el Señor de la maldad que surgió en este
en este ángel. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Él era perfecto en sus caminos desde el día que fue creado hasta un momento que se halló la maldad en él. Entonces la pregunta que vamos a comenzar a responder, vamos a comenzar un poco a pensar en estos asuntos. ¿Qué es el mal? El hermano Norman Geisler resume el mal en esto. Dice, el mal, en resumen, es la ausencia real o la privación de lo que es bueno. Eso es el mal. Digamos, ¿qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. ¿Qué es el mal? La ausencia de todo aquello que es bueno y honorable. Todo lo que es bueno y honorable pertenece a Dios mismo. O sea que el mal en sí no es una creación, sino es la ausencia de algo. ¿Lo estamos entendiendo? También dice, podemos decir en términos generales, es la ausencia o privación de algo o el rechazo a ciertas obligaciones morales. O sea, Dios creó a las criaturas y a las criaturas les mostró cómo deben comportarse según su justicia y según su moral. Son las causas de lo que llamamos mal, ¿qué? El rechazo a la autoridad moral impuesta por Dios o la ausencia de la expresión de algo de lo que Dios es, su bondad, su perfección, su justicia o su santidad. ¿El mal puede ser creado? ¿El mal fue creado por Dios? ¿O de dónde surge el mal? Son preguntas que necesitamos responder. Dios crea a las criaturas moralmente libres para que ellas voluntariamente puedan disfrutar de su amor, santidad y justicia. Eso no se podría disfrutar si las criaturas no fueran libres. Por excelencia Dios es amor, pero para que la criatura pueda compartir o disfrutar de lo que es Dios, de lo que es bueno, porque acuérdense que el mal es la ausencia de algo. Entonces, para que la criatura pueda disfrutar del amor y la santidad y los placeres que le proporciona Dios mismo, ella fue creada libre para poder escogerlo, porque si no, no sería amor, porque el amor se comparte mutuamente. Dios crea la libertad como una cosa buena, porque ésta podía ser usada para un bien infinitamente bueno. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos da libertad? Para que nosotros podamos disfrutar de algo que puede ser infinitamente bueno y agradable. ¿Qué es eso? Él mismo. Pero claramente el mal podía surgir de este asunto que es en esencia bueno. O sea que algo que Dios nos dio, que es bueno, podía permitir la existencia del mal. ¿Sí lo estamos entendiendo? Mira lo curioso, tú puedes crear un cuchillo, con ese cuchillo solucionar muchos problemas en tu cocina, en tu trabajo, en muchas cosas, pero al crear eso que positivamente puede servirte para muchas cosas, también estás dándole un lugar a que eso pueda ser utilizado de una mala manera, para matar a otra persona. ¿Sí? Entonces, algo que Dios creó fue el libre albedrío. Y se lo dio a los hombres y a las criaturas que Él creó. ¿Por qué? Porque Él quería que lo siguieran voluntariamente. Pero eso que Él creó claramente da un lugar para que la criatura tome otro camino. ¿Sí lo estamos entendiendo? Dios no es el autor directo del mal. Él creó el potencial para el mal cuando hizo a sus criaturas libres, lo que también les hacía posible experimentar su amor y bondades. Dios no creó robots, creó seres potencialmente capaces para escoger entre el bien y el mal. Si Él hubiera creado criaturas predeterminadas o con una noción de voluntad ya determinada, Él hubiera, si lo podemos decir así, le hubiera legado a la criatura la posibilidad de escoger algo que era bueno. Cuando Dios crea criaturas libres,
Dios les abre el camino para que ellos escojan algo que va a ser útil y muy bueno para ellos, pero también les abre el camino para que ellos escojan el mal. Dios asumió ese riesgo cuando nos creó, ¿sí? Mas Él no tomó la voluntad ni la decisión de nosotros de que cometiéramos el mal, y menos en Lucifer. Mira lo que sigue diciendo. Dios hubiera podido hacer esto: un computador que cada vez que le dé clic diga te amo, te amo, te amo, te amo. Pero eso lo único que hubiera demostrado era cuánto Dios se amaba a sí mismo. Mas la criatura nunca hubiera disfrutado de lo que Él es por su libre voluntad. Como una vez un hermano dijo: si yo hago eso, creo un computador y que cada rato le exprimo el botón para que me diga que me ama, lo único que yo estoy demostrando es cuán egocéntrico soy yo. ¿Sí? La relación del amor debe estar abierta a la posibilidad del rechazo y por tanto al mal escogido. Cuando una criatura rechaza el amor de Dios, y eso fue lo que permitió Satanás, cuando Satanás rechazó la voluntad de Dios, la autoridad de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios, percibió que en ella también había potencialmente la capacidad de escoger el mal. ¿Sí? Esa misma potencia que Dios nos dio, que es el libre albedrío, para seguirlo y obedecerlo en el momento que nosotros rechazamos lo que Dios es, lo que Dios ha dicho, también nos capacita para escoger el mal. Dios no es un violador, ¿sí? Porque un violador es aquel que fuerza. Cuando tú miras a Dios en la creación, Dios tú ves un Dios justo, que quiso darle libertad y la capacidad al hombre y a la criatura, porque estamos hablando especialmente de Lucifer, de escoger el bien y de escoger el mal. Mira lo que dice en Juan 8, verso 44, acerca de Satanás. Juan 8, verso 44. Hablándole el Señor a los judíos, comparándolos con su padre, el padre de los judíos por causa de su pecado y su naturaleza caída, era Satanás. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Juan 8, verso 44. O sea que Satanás hubo un tiempo que caminó en la verdad, pero dice la palabra que no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. O sea que cuando Satanás escogió la maldad y cuando escogió desviarse del camino, era algo que suyo. Claro, Dios se lo había dado. ¿Por qué? Porque Dios le dio el libre albedrío. Pero eso que Dios le dio, se lo dio para algo bueno, sino que Él escogió en su corazón, ¿qué? La maldad. Y cuando habla, de suyo habla. Por eso la Biblia muestra que el pecado surge en el corazón de una criatura y la maldad surge en el corazón ¿de quién? Del querubín, mas no de Dios. Lo que sí podemos decir, y la Biblia también dice, ahorita lo vamos a decir, es que Dios se hace responsable de haber creado a la criatura. Mas no se hace responsable del pecado de la criatura, pero sí se hace responsable de haberla creado y de haberle dado la posibilidad de escoger el camino que ella escogió. Ahorita lo vamos a leer. Y dice: porque es mentiroso y padre de mentira. Pero eso que Él es, lo escogió Él, al decidir voluntaria y libremente vivir a la espalda de Dios, vivir sin Dios, sin comunión con Dios. Dios muestra por las Escrituras, desde los comienzos hasta el fin, que Él hizo a sus criaturas libres. Deuteronomio capítulo 30, verso 14, Moisés habla al pueblo de Israel y le habla acerca de esta libertad que Dios le dio al hombre. Dios es soberano, Dios va a llevar a cabo lo que Él se ha propuesto, pero ese Dios soberano permite
el libre albedrío de los hombres. Deuteronomio 30, verso 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea que Dios se hace responsable de la libertad que le da al hombre y le dice: mira, yo te creé, yo te creé para mí, pero tú tienes toda la libertad. Escoge. No es que Dios cree el mal es la consecuencia de la decisión de la criatura. La ausencia de que la criatura haya escogido por sus propios deseos y no por Dios mismo. ¿Para qué? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. O sea, era una manera constante, porque Satanás al comienzo fue perfecto. Pero, ¿qué dice Juan 8, como leíamos ahorita? Porque, ¿qué? Dice que él no permaneció en la verdad. O sea, anduvo por un tiempo, pero en algún momento, ¿qué? Se desvió del camino. Y el Señor mandaba: y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual has de entrar para tomar posesión de ella. El hermano J.B. Phillips dijo esto: la maldad es algo inherente al riesgo implícito en el don del libre albedrío. ¿Sí? Lo repetimos. La maldad es algo inherente, o sea, algo que está ahí. ¿A dónde? Al riesgo implícito en el don del libre albedrío. O sea, cuando el Señor dio el libre albedrío, implícitamente estaba permitiendo en su criatura algo bueno como algo malo. Mira cómo dice el hermano C.S. Lewis: en vista de los hechos bíblicos, podemos concluir que el plan de Dios tenía el potencial para la maldad cuando concedió la libertad de elección a sus criaturas, pero que el origen concreto de la maldad fue el resultado de que una criatura se apartó de la voluntad de Dios y prefirió concentrarse en sus propios deseos egoístas. ¿Sí lo entendimos? Lo vamos a repetir. Dice: el plan de Dios tenía el potencial para la maldad cuando concedió la libertad de la elección a sus criaturas, pero el origen concreto de la maldad fue el resultado de una decisión, de que una criatura prefirió concentrarse en sus propios deseos. Ese es el origen concreto de la maldad, el corazón de Satanás, sustentado en el libre albedrío que Dios le dio. Mientras que Dios creó el hecho de la libertad, son las criaturas las que ejercen los actos de la libertad. O sea, Dios creó la libertad, pero son las criaturas las que hacen los actos de la libertad. Dios hizo posible el mal, pero las criaturas lo hicieron efectivo. ¿Sí? Dios hizo posible el mal. ¿Cuándo? Cuando le dio el libre albedrío. Pero las criaturas lo hicieron efectivo. Hay un programa en Estados Unidos que se llama como El Carro Malo, bueno, no sé cómo se diga en español. ¿Qué hacen los policías? Conocen una zona donde hay bastantes delincuentes. Se han frecuentado robos de carros. Entonces cogen un carro, último modelo, los llenan de cosas de valor por dentro, computadores, cosas, y dejan las llaves del carro pegadas al vehículo. Cogen y lo parquean en una zona donde frecuentemente roban carros. Dejan el carro ahí. Hacen como un escándalo, como una parodia a los policías para que la gente del vecindario se dé cuenta que el carro está ahí. Eso
en sí mismo no es un delito. Tú puedes dejar tu carro en cualquier lado. Pero cuando llega un hombre con plena libertad, se sube en el carro y se roba el carro, eso ya es ¿qué? Una infracción a la ley. El policía no fue el creador del robo. ¿O sí? No. Pero cuando él deja el carro, da la posibilidad de que eso suceda. Cuando Dios nos dio el libre albedrío, dio la posibilidad de que la criatura se rebelara y pecara contra él. ¿Por qué Dios hizo eso? Mejor Dios no hubiera creado nada, dicen muchas personas. Pues si iba a causar tanto caos, la maldad y la destrucción que generó esta criatura desde los cielos y con el hombre, ¿por qué Dios la creó? Mejor Dios no hubiera creado nada. ¿Sí? Pero miren, no tiene sentido decir eso. Es mejor comparar algo que nada. Les voy a dar un ejemplo. Yo digo, voy a hacer un almuerzo. Y en medio del proceso del almuerzo se me daña la sopa, pero me quedó el seco. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿No hacer el almuerzo o hacer el almuerzo aunque se me hubiera dañado la sopa? Mejor es algo que nada. Aunque la maldad trajo consecuencias terribles para la creación, de todos modos de esa creación caída, envuelta bajo el pecado, Dios va a sacar algo tan precioso que Él asumió el riesgo de crear a las criaturas libres. ¿No les parece eso tremendo? Si el pecado se definiese esencialmente como el rechazo del bien que debiera existir o su ausencia, en este caso el amor de Dios, es imposible para Dios haber creado un mundo donde las personas fueran libres y el pecado no fuera posible. O sea, era imposible Dios crear criaturas libres y que no existiera la posibilidad del pecado. Así que Dios asumió el riesgo de crear las criaturas aún sabiendo que éstas podrían pecar y rebelarse contra Él. Es claro que Dios sabía lo que había de acontecer, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios que omnisciente. Aparentemente Él juzgó que valdría la pena correr el riesgo. ¿Quién es para discutirle a Dios eso, no? Si Él mismo quiso hacerlo así y corre el riesgo y asume la responsabilidad del asunto, ¿quiénes somos para decirle a nosotros, Señor, mejor no nos hubiéramos creado? Como dijo un día Job, Señor, ¿por qué no me hiciste como un abortivo que hubiera nacido desde el vientre? Que hubiera muerto desde el vientre. Pero el Señor sabía que el fin del negocio era mejor, ¿sí? Y el Señor sabe que su propósito se ha de cumplir. Dios asume la responsabilidad de la creación de la criatura que tarde o temprano, según el tiempo como Él lo sabía, se había de corromper. Isaías 54, verso 16. Vamos a leerlo. Isaías 54. Aquí Dios claramente muestra cómo Él voluntariamente, sin que nadie lo obligara, sin que nadie lo aconsejara, decide crear a Satanás, aún sabiendo que él iba a ser el causante de una gran y terrible caída. Mira cómo lo dice Isaías 54, verso 16. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Él lo creó destruidor? No, fue una decisión. En él se halló la maldad, por cuanto que corrompió su camino y se desvió y fue ausente de la comunión y de la gloria de Dios. Por eso se volvió destruidor. Pero dice el Señor, yo lo he creado y sabía que él se iba a volver ¿qué? Un instrumento para destruir, y aún así lo creé. Porque por encima de la rebelión de este hombre, de esta criatura y la maldad que él iba a ocasionar, Dios es un Dios soberano. ¿Qué es eso? Que Él va a llevar a cabo su voluntad por encima
de las decisiones de sus criaturas. Y él, aún en la locura de su criatura, usa la responsabilidad de su criatura para llevar a cabo ciertas obras. ¿Cómo qué? Dios usó a Satanás para probar al hombre. Como instrumento, Dios usó a Satanás para tratar con el hombre. Dios usó a Satanás como un instrumento. Dice el Señor, le dijo a Faraón: Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. O sea, Dios iba a ser notorio a través de una criatura su poder y su capacidad, no solo para crear, sino para coger lo que se había roto y restaurarlo y llevarlo a algo glorioso. Él le dijo un día a Israel, le dijo a Jeremías, ve ante el alfarero. Y fue ante el alfarero y vio cuando el alfarero estaba haciendo su vasija y se le rompió en sus manos. Pero aun cuando se rompió, él cogió otra vez el barro y hizo algo nuevo. Y le dice el Señor a Jeremías, ¿acaso no puedo hacer esto yo con vosotros? O sea, él usó la caída para mostrar su poder y la superinminente, abundante gracia que había en él y en aquel amado que estaba eternamente con él, su Hijo. O sea que lo que hizo Satanás para destruirlo, aún Dios lo usó para mostrar aspectos de Dios que no se hubieran conocido sin la caída. ¿Como qué? Como la misericordia, como el perdón, como la justicia de Dios, como la bondad de Dios. ¿Sí? Entonces aún Satanás se vuelve un instrumento y Dios se hace responsable del instrumento. Proverbios 16, verso 4. Mira cómo dice el mismo Señor. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Sí? Para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad, para cumplir lo que se había propuesto antes de los tiempos. Y aún al impío para el día malo. Qué frase tan severa, ¿no? Dios no lo hizo impío, pero lo creó sabiendo que él se iba a volver impío. Y lo creó, ¿saben para qué dice Romanos capítulo 9 y 10 y 11 que hablan de la predestinación? Dice, los creó para mostrar en ellos su ira. Vasos de ira, preparados para destrucción. O sea, habrían atributos de Dios que no se conocerían si Él no hubiera dado libertad a sus criaturas y hubiera permitido el mal. ¿Cómo qué? Como su justo juicio, su justa ira, su severidad, que eso también es parte de la revelación que Dios tiene para sus criaturas. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Aunque Dios lo creó, aunque Dios se hace responsable de haberlo creado, lo que Dios no se hace responsable es de las consecuencias que el pecado trae sobre esa criatura. ¿Sí me hago entender? Dios se hace responsable de la libertad que le dio a la criatura. La criatura se hace responsable de las decisiones que ella toma. Mira cómo lo dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, la criatura, Dios la crea, Dios le da libertad, pero la criatura es responsable de su pecado o de su justicia. Porque así como encontramos querubines que se rebelaron contra Dios y en él se halló la maldad, también encontramos querubines fieles. Unos que van a estar en la gloria con Dios, sirviéndole a Dios, conociendo a Dios, expresando a Dios, llevando a cabo el propósito de Dios. Otro que se rebeló, y no solo él, sino se fue en compañía de la tercera parte de los ángeles, y en la humanidad, se arrastró con su cola a la humanidad, pero él la debe pagar por sus pecados. Como un hermano decía, el hombre tiene la libertad de escoger sus pecados,
mas no tiene la capacidad de decidir las consecuencias de él. Eso es algo que solo lo puede determinar Dios. Si Dios juzgó que la guerra que se desarrollaría entre el bien y el mal en el transcurso de los tiempos sería mejor que un mundo de robots, que le obedeciésemos cada vez que le oprimiera un botón, entonces nosotros debemos considerar que vale la pena correr el riesgo al fin. Y al cabo todo lo que Dios se ha propuesto tendrá su culminación con criaturas libres que lo amen voluntariamente. Y con criaturas también que lo aborrezcan. Pero su propósito se va a cumplir. A Dios no le sorprende que el ser o sus criaturas se aprovechen del libre albedrío que Dios le dio y lo desechen. Sugiere Dios, el hermano C. Lewis dice, sugiere que Dios en su omnisciencia vio que en un mundo de criaturas libres, aunque hubieran caído, podrían hacer surgir una felicidad más profunda y un esplendor más radiante que nunca hubiese sido posible en un mundo de autómatas o robots. Se lo repito otra vez. C.S. Lewis, al ver la omnisciencia de Dios, dice esto: Dios vio que en el mundo de sus criaturas libres, aunque hubieran caído, podría Él hacer surgir, en medio del caos y de toda la confusión que trajo el mal sobre el mundo, una felicidad más profunda, un esplendor y una gloria más radiante, que nunca hubiera sido posible en un mundo de robots. Qué precioso, ¿no? Porque Dios no impidió el mal, hermanos. ¿Por qué no lo impidió? Porque si Dios hubiera impedido el mal, también nos hubiera impedido conocer cosas preciosas de Él. ¿Sí? Si Él le quita el libre albedrío al hombre, le quita la posibilidad de conocerlo a Él mismo. ¿Sí? Porque no tendría posibilidad de decidir. Pero ahora el hombre, pudiendo decidir, puede conocer cosas, como dice las Escrituras, que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Aunque el riesgo era grande, Dios mismo lo asumió. Es como un ejemplo que da un hermano. Si Dios sabía que el hombre iba a usar su manera de alimentarse para destruirse, entonces Dios hubiera dicho que no coma, para que no use su manera de beber y comer para embriagarse, porque el hombre va a tomar cerveza y se va a emborrachar. Entonces, si Dios le prohíbe al hombre alimentarse de esa manera, usándolo como ejemplo, también lo hubiera permitido o lo hubiera prohibido tomarse un vaso de leche. ¿Sí? Entonces, lo precioso del libre albedrío es que nos da grandes privilegios, aunque eso corra un riesgo de que el hombre lo use para su destrucción. Pero Dios prefirió darnos los privilegios, asumiendo la responsabilidad, como lo habíamos dicho. Un hermano solía decir, nosotros tenemos una ventaja bastante grande. Nosotros sabemos que aunque Dios permitió la maldad, llegará el día que Él trate con ella drásticamente. ¿Sí? Nosotros conocemos el fin del negocio. Nosotros por las Escrituras ya leímos el último capítulo y ahí dice, ganamos. ¿Sí? O sea que aunque Dios no trata la maldad directamente ahora, Él nos muestra que a través de un proceso de desarrollo de los tiempos, Él va a llevar a cabo lo que se ha propuesto. Si Dios es absolutamente bueno y poderoso, podemos decir dos cosas. Dios vencerá el mal. ¿Sí? Él tiene la capacidad para vencer, Él tiene el poder para vencerlo. Y un Dios bueno no puede tolerar el mal. Llegará el momento que Él lo trate. Apocalipsis 11, verso 16. Apocalipsis 19. Apocalipsis
19 dice, hablando del momento en el que el Señor va a tratar con el pecado, dice: llegará el momento que entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Llegará el momento que los cielos serán abiertos y aquel que murió resucitó y ascendió a los cielos volverá como que como un juez que ha de juzgar. Apocalipsis 20 verso 11 dice: y vi, ¿sí? Nosotros ya tenemos la última capítulo del libro, un gran trono blanco, 20:11, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, la Biblia nos muestra claramente que aunque Dios en estos momentos pareciera no tratar directamente el pecado, la Biblia nos muestra que llegará el momento que Dios trate con sus criaturas, una por una, grandes y pequeños, ricos y pobres, y les dará conforme a lo que hayan hecho, según el libre albedrío. Dice un hermano: quienes lleguen a la eternidad sin haber confiado en Jesucristo para su salvación, entenderán lo bien que Dios se encargó del problema de la maldad. Qué cosa terrible, ¿no? Toda la gente se burla de Dios, pero algún día los que rechazaron a Dios van a comprender cuán serio es Dios con el mal que el hombre ha propiciado. En el futuro, cuando finalmente lleguemos al mejor de los mundos posibles que Dios tiene provisto, esa ciudad de la cual Dios es constructor y arquitecto, nos reuniremos para nunca más separarnos de Él. La muerte, el mal, el dolor y las lágrimas serán una sola cosa del pasado. Allí diremos, ¿no? Con razón Dios permitió. ¿Por qué? Porque era tan grande y tan glorioso lo que Él había preparado, que aún Él permitió que una criatura como Satanás se rebelara contra Él y permitió el mal. Algún día sonará la trompeta, Apocalipsis 11:15, y grandes voces en el cielo dirán: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 7, verso 15 dice: por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Por esto Dios permitió todas las cosas. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces comenzamos nuestro estudio, Satanás al descubierto. Lo que estudiamos hoy fue Dios y el origen del mal. Entonces todas aquellas acusaciones que hacen los hombres que se sientan sobre su estrado y comienzan a acusar a Dios, solo nos muestran un poco más, de una manera más preciosa, quién es el Dios que servimos. Un Dios que por amor nos creó, que por amor quiere que le sigamos y vivamos por Él, y que por amor y por causa del propósito que Él tiene por delante,
ha permitido lo que vamos a comenzar a leer acerca de Satanás. Entonces el Señor nos ayude, hoy apenas comenzamos. Entonces queríamos mostrar un poco dónde se originó el mal y ya vamos a comenzar en la medida que el Señor nos dirige, nos ayude a tratar este asunto. Pero por hoy lo vamos a dejar así, ¿verdad? Entonces oremos, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú te has propuesto hacer con nosotros. Amén. Te damos gracias por tu amor, porque el amor, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados, Señor. Tú en tu amor, Señor, sabiendo cómo el hombre, cómo la criatura se iba a rebelar contra ti, tú la amaste primero, tú te entregaste por ella y vas a cumplir todo lo que en tu corazón te has propuesto. Te damos gracias por habernos creado, por haber creado todas las cosas, Señor, porque tú eres bueno y sabio, Señor. Tú sabes por qué has permitido lo que has permitido y también sabes lo que vas a obtener, Señor, al final de los tiempos, de todo este caos, de todo este conflicto que se ha llevado a cabo a través del tiempo, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a permanecer en tu camino, Señor. No queremos ser como este querubín que no permaneció en la verdad y se halló maldad en él. Guárdanos, acércanos a ti, sosténnos, Señor, para que nosotros podamos ser de aquellos que fueron fieles hasta el fin, y de los cuales habla la Escritura, los cuales tú pastorearás y enjuagarás toda lágrima, porque tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tus hijos. Te damos gracias, Señor. Ponemos este estudio en tus manos, Señor, para que tú nos dirijas y nos guíes en todas las cosas, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén, Señor. Amén.